silenciosa. Queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos a esta casa, al Centro Riojano de Madrid. Hoy este evento, en primer lugar me va a presentar el señor Vidal. Sí, Vidal. Pero tenemos un virus por ahí que está haciendo estragos. Luego el presidente, José Antonio Rupérez. Y creo que también, no sé si no andará también de virus por ahí. Y entonces me ha tocado a mí, que estoy encantada de estar con ella. Pues vamos a ver, esta tarde tenemos con nosotros a Irene Magistri. ¿Lo he dicho bien? Vale, Orilla. Vive entre España, Venezuela y los Estados Unidos. Es licenciada en Geografía e Historia y tiene la mención de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y Magíster en Historia de América Contemporánea por la Universidad Central de Venezuela. Trabajó muchos años en el Museo de Arte Colonial, Quinta de Arauco en Caracas. Desde 1990 imparte seminarios de Historia del Arte. Alguno tienes que venir a dar, ¿eh? Pues sí, ya te pillamos. Publicó su primera novela en el 2014, Cuadernos de viaje. En 2016, Una semana en septiembre, que es el título de la novela. En el 2022, Una rica en el Caribe. Sí, las he visto arriba en los libros. Con su quinta novela, Más allá del Caribe, quinta novela, pero es la tercera de la trilogía, ¿no? De la trilogía del Caribe. Vale, perfecto. Es que así voy aprendiendo. Yo todo completa la trilogía de esa saga que se ubica en los siglos XVII y XIX, formaba parte del extenso Imperio Español. Bueno, pues entonces vamos a dar las gracias a Irene. No repito llamarse el apellido, ¿eh? Me supone un esfuerzo. Vamos a dar las gracias el que haya elegido esta casa para la presentación de su libro, y me imagino, no sé por qué, que será Carmen, la que vas a presentarle ahora. Pues muy bien, le paso el turno de la palabra a Carmen. Y nada, Carmen, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. A ti. Le doy... Sí, yo favor. Para que no sea y a tope, ¿no? Eso. Lo tienes ya, ¿eh? ¿Ya está? Sí, sí, sí. ¿Se oye bien? Sí. Ah, perfecto. Pues muchas gracias, Gloria, por la introducción. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este acto. Gracias, Irene, por invitarme a presentar tu última novela. Antes de entrar en la presentación propiamente dicha, quiero aclarar que esta no será una intervención cerrada. La idea es abrir el camino a un coloquio posterior que mantendremos Irene y yo al final de su intervención. De modo que la semblanza de nuestra autora, de nuestra querida autora, sirve más como marco y punto de partida que como conclusión. Presentar hoy a Irene Magistri, yo lo digo muy bien, ¿eh? Tiene para mí un significado muy especial, porque además de ser una novelista histórica ya consolidada, el libro que nos convoca hoy aquí, como ha dicho Gloria, es su quinta novela. Fuimos compañeras de carrera en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudiamos Geografía e Historia con especialidad en Historia del Arte. Compartimos aulas, profesores y una manera exigente de acercarnos a la historia, entendida no solo como una suma de datos, sino como una red compleja de cultura, ideas y formas de vida. Esa mirada ya estaba en Irene entonces y sigue estando muy presente hoy en su obra literaria. Irene, como ya se ha mencionado, es historiadora del arte, historiadora de la América contemporánea, investigadora, docente y escritora. Su trayectoria profesional en museos, es cierto que trabajó muchos años en el Museo de Arte Colonial de Caracas, y su formación académica no son un simple marco.
sino el andamiaje intelectual sobre el que construye su narrativa. En sus novelas hay estudio, respeto por las fuentes y una clara voluntad de hacer comprensible y vivible el pasado para el lector. Lo que la distingue dentro de la novela histórica actual es, ante todo, y a mi criterio, su elección de temas. Irene no escribe siguiendo modas ni repitiendo relatos ya muy transitados. Su interés se centra en el mundo atlántico y caribeño de los siglos XVII y XVIII y en el papel real, a menudo olvidado, que tuvo España en la configuración del mundo moderno. Es una autora que huye del presentismo y de las lecturas simplificadoras y que apuesta por comprender las mentalidades de cada época antes de juzgarlas. En ese sentido, Más allá del Caribe es una novela especialmente representativa de su proyecto literario. Aquí el Caribe deja de ser un escenario limitado para convertirse en un punto de partida hacia una historia global. Expediciones científicas, fronteras aún por definir, diplomacia internacional y la participación española en acontecimientos decisivos como la independencia de las 13 colonias. Todo ello abordado con una mirada serena, sin épica impostada ni revisionismo fácil, pero con una clara voluntad de restitución histórica. Otro rasgo distintivo de su escritura es la sensibilidad artística. La pintura, el paisaje, la arquitectura y la cultura visual del siglo XVIII no aparecen como decoración, sino como parte esencial del relato. Se percibe en cada página a la historiadora del arte, que entiende la imagen como documento histórico y como experiencia humana. Y finalmente, algo esencial, Irene escribe con empatía. Sus personajes históricos o ficticios no son símbolos ni discursos encubiertos, sino personas enfrentadas a dilemas reales, a lealtades complejas y a decisiones difíciles. Quizá por eso sus novelas no solo informan, sino que invitan a comprender. Con esta semblanza no pretendo cerrar nada, como dije, sino abrir la conversación. A partir de aquí hablaremos juntas de Más allá del Caribe, de su proceso de escritura y de los episodios históricos que lo sustentan. Y espero que ese diálogo resulte tan estimulante para ustedes como lo es para mí compartirlo con Irene hoy. Gracias, Carmen. Y a continuación, Irene nos... Por aquí queda un puesto para que se siente. Ahora Irene nos... Y aquí queda otra. Pasen adelante los que están atrás, que se pasen por aquí. Muchas gracias, Carmen. Luego seguimos hablando. Ahora seguimos hablando. Ahora, y los que están en pie se pueden sentar aquí adelante. Aquí adelante. Ahora tenemos la sala llena. Muy contenta, muy contenta. Bueno, buenas tardes a todos. El micro. Bueno, me pongo grande. Sí. Buenas tardes a todos. Primero, deseo agradecer al presidente del Centro Riojano, a don José Antonio Lupérez Caño, y a doña Gloria Martínez Manso, por facilitarme esta estupenda sala para la presentación de mi quinta novela, Más allá del Caribe, la tercera de la trilogía del Caribe. A Carmen Olivier, compañera de la Facultad de Geografía e Historia. Por cierto, una de las mejores alumnas de nuestra promoción. De la mejor estrella del No exagero, no digo la mejor, pero sí las mejores, o sea, las primeras. Y además, muy querida amiga. Muchas gracias por tus palabras y por estar a mi lado, Carmen. También deseo darle las gracias a mi editor, Vital Pérez Herrera, que no ha podido acompañarnos porque tiene un gripón, tiene una gripe horrorosa. Esta tarde le dijo que no puedo llegar. Bueno, hablamos esta mañana y le dije que le echaríamos mucho de menos. Cuando le conocí, hace más de 7 años, en la Feria del Libro de Madrid, y hablé de un lugar del Caribe,
de que era una novela histórica o una historia novelada, que también se puede decir así. Enseguida me dijo: Irene, te la publico en mi editorial. Llama a Raúl Muñoz de la imprenta COFAS y en un pispás tienes el libro en tus manos. Confió en mí en el primer momento, prácticamente sin conocerme, con un cariño muy especial. Y bueno, por eso quería nombrarlo y agradecerlo, que aunque no esté aquí, pues lo recuerdo con mucho cariño. Para mi marido, que anda por aquí, no hay suficientes palabras de agradecimiento. Siempre me ha apoyado y con su arte ilustra las portadas de mis novelas y con los dibujos que encuentran en el interior de los libros, pues también ilustra las diferentes escenas. Y también verán a continuación muchas de las fotografías que él hace. También le doy gracias a mi hijo Alejandro por la ayuda tecnológica y por sus videos, o sea que esta es una labor en equipo. Y a todos vosotros, gracias por acompañarme esta tarde. Me hace gran ilusión ver tantas caras conocidas y muy queridas, otras no tanto, no tan conocidas, pero igualmente queridas, porque estáis aquí. Bueno, espero que paséis una tarde agradable, transportándonos hacia otras latitudes. Imaginarnos en este momento en pleno invierno madrileño, esas aguas caldeadas por el sol caribeño, me parece de lo más agradable. Aunque estén también ahora caldeadas por los recientes acontecimientos del Caribe. Tengo fe y confío en que el futuro va a ser promisorio para un país tan maravilloso como es Venezuela. Y para los venezolanos, los de aquí y los de allá, que seguimos con gran preocupación, pero que con mucha emoción todo lo que nos está sucediendo. María Corina, nuestra admirable líder, es un lujo para Venezuela. Tenía que nombrarlo. Uy, Gloria, tómate un poquito de agua. Bueno, aquí te paso un caramelito, sí, eso ayuda. Bueno, esto va a ser corto. Comenzar a escribir o a leer una novela es como iniciar un viaje. En sus páginas nos trasladamos al tiempo en que se desarrolla. Nos imaginamos la sociedad que describe, las costumbres, la música, la pintura, la arquitectura, el mobiliario que rodea a los personajes y el paisaje del ambiente, así como la personalidad de los protagonistas, y comenzamos a vivir una vida paralela, la de ellos. El entusiasmo del autor al escribir una historia se imprime como un sello en sus páginas y la trama debe atraparnos para no dejar de leerla. En la primera novela de esta serie, En un lugar del Caribe, les hablé de Blas de Lezo. Muchos de mis amigos que ahora pasan por la Plaza Colón, en donde está su estatua desde el 2014, van a saludar a ese insigne marino que, a pesar de faltarle una pierna, un ojo, de tener un brazo inutilizado, no le faltó arrojo para evitar que los ingleses tomaran Cartagena de Indias en 1741. Y la consecuencia de eso es que en gran parte de Hispanoamérica se siga hablando español y no inglés. Después, escribir Una pica en el Caribe, que nos traslada al siglo anterior, al XVII, el siglo de oro español, por sus grandes logros culturales, pero que fue también el del acero. España se vio envuelta en multitud de guerras, algunas de ellas en el Caribe, cuando otras potencias comenzaron a minar y a poner una pica en las diferentes islas del Caribe. Paralelamente es el comienzo de la producción del cacao en la provincia de Venezuela, un oro negro que convirtió a los hacendados, los primeros pobladores de esos territorios de tierra firme, en los grandes cacaos. En Más allá del Caribe, mis personajes de ficción, la familia Iturriaga, son los descendientes de los que aparecen en Una pica en el Caribe. Los españoles iban y venían por ese inmenso mar, conectado por puentes de madera, que eran las flotas de Indias. Al lado de ellos interactúan
muchos héroes que asombrosamente son muy poco conocidos, como don José de Solán Ribote. Aquí tenemos un pariente. Otro es Gálvez, incluso el conde de Aranda, personajes señeros en la historia de España y de nuestra América hispana. También hablo de Francisco de Miranda, de Benjamin Franklin y de George Washington. Este año se cumplen los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. La contribución de España no debe pasar desapercibida, fue fundamental. España, a través de Gálvez, que en esos años era gobernador de la Luisiana, envió pertrechos y munición para las tropas independentistas. Incluso, como dato curioso, les comento que las telas de los uniformes que usaban los soldados de Washington, muy poca gente sabe que fueron confeccionadas con lanas zamoranas. Estos datos son prácticamente desconocidos. La contribución de España a la independencia de las 13 colonias es muy poco reconocida. En Venezuela, en donde todo el pasado se oculta y, si se puede, se destruye, poco se sabe de nuestra etapa hispana. Más allá del Caribe, comienza con la expedición de Límites, que recorrió por primera vez el río Orinoco, con un nutrido grupo de dibujantes, científicos, botánicos, astrónomos. Muchos de estos datos están en los archivos del Jardín Botánico de Madrid. También hablo de la gran labor de don José de Solán Ribote, cuando fue gobernador de la provincia. Incluso fue el fundador del pueblo de Chacao, todas las que conocen Caracas saben cuál es. Y ni una sola calle lleva su nombre. Tristemente, eso también sucede en España. Pienso que debemos ser agradecidos y no olvidar que tenemos en común no solo lengua, religión y cultura, también muchos héroes que dieron su vida por mantener un imperio. Pero para ser justos debemos adentrarnos en la mentalidad de la época y así darnos cuenta de su grandeza como seres humanos. Además de que la mayoría de nosotros hispanoamericanos, en nuestro ADN, están esos genes españoles, pues formamos parte de España durante más de 300 años, que no es poco tiempo. Deseo darle un merecido reconocimiento a nuestros antepasados. Recordar es vivir de nuevo. Por eso escribí En un lugar del Caribe, Una pica en el Caribe y Más allá del Caribe. Y ahora continúo escribiendo sobre el último cuarto de ese apasionante siglo XVIII. A continuación vamos a ver unas cuantas imágenes antes de que Carmen y yo iniciemos el diálogo. Y con estas imágenes nos vamos a transportar un poco a esta región maravillosa del Caribe y la vinculamos con España. Así que bueno, ya voy a poner aquí. Gloria, ven, siéntate por aquí. Igualmente otra vez, ¿eh? ¿Qué? Gloria. Un asiento por aquí, si alguien quiere, creo que hay dos por aquí. En primera fila. Sí, vamos a primera fila. Oye, entonces sí. Vamos a poner aquí. Siéntate, pasa por aquí, que aquí cabemos todos. Se va a hacer el vídeo famoso. ¿Qué? Aquí puede beber agua. Ahí vamos. Bueno, aquí vemos en la primera mitología del Caribe, que como les dije, comienza en el siglo XVII con una pica en el Caribe, en el siglo de oro. Y en el siglo XVIII se van a desarrollar en un lugar del Caribe y más allá del Caribe. Vamos ahora a trasladarnos al siglo XVIII para ubicarnos. Ayuda tecnológica. Ayuda tecnológica. Julio. No, anda, sí. Pues me pegó el micrófono. Vale. Bueno, al comenzar el nuevo siglo, llega a España Felipe V. Llega a España Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia. Y desde entonces se instaura una nueva dinastía. Si quieres bajamos un poquito la luz para que lo vea mejor.
julio. Eso acaba de salir. Acaba de salir. Bueno, pues lo ven bien así, ¿no? Bueno, con la paz de Utrecht se termina la guerra de sucesión al trono español y la corte madrileña será un satélite de Versalles y comienzan las alianzas entre las monarquías. Aquí vemos a Felipe V, que cuando llegó a España solo hablaba francés y tiene que adaptarse a las costumbres españolas. Lo vemos vestido de negro y con el collar del toisón de oro, una de las más importantes condecoraciones de la monarquía hispana. Después de un breve periodo de paz, en 1739 comienza la guerra con Inglaterra. El principal escenario de la guerra de asiento es el mar. Aquí vemos a don Jorge Juan, un destacado marino y científico. A su lado el retrato de otro marino, un retrato anónimo, que bien podría ser Íñigo de Iturriaga, el protagonista de mis novelas. En 1741, el almirante británico Edward Vernon ataca Portobelo, hoy en día lo que es Panamá. Después se propone atacar Cartagena de Indias y don Blas de Lezo logra vencer a la impresionante flota británica. Aquí vemos la estatua de este gran héroe que, aunque le faltaba una pierna, un ojo y tenía un brazo inutilizado, pero le sobraba arrojo y valentía. Aquí estamos viendo Cartagena de Indias en Colombia, una de las ciudades que mejor conserva su casco histórico y la muralla que la defendió de múltiples ataques de corsarios y piratas. Esta es la casa de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Esta compañía monopolizó durante más de 55 años el comercio del cacao y con sus barcos mercantes artillados defendieron las costas del Caribe. Aquí vemos un grabado de la época, el intento de los británicos de tomar La Guaira en 1743, defendida por el capitán y gobernador de la ciudad, don Gabriel de Zuloaga, y por don José de Iturriaga, primer director de la Compañía Guipuzcoana. Esta es la casa de la Compañía Guipuzcoana en Puerto Cabello, que hoy en día es otro de los lugares importantes para la Compañía Guipuzcoana. Hoy en día es un hotel. La guerra de asiento no solo se libró en el Caribe, también en el Pacífico. El almirante Anson trató de asediar sus costas y de tomar el galeón de Martinica en Nuestra Señora de Covadonga. Fueron muchos los episodios de esta guerra, que duró casi 10 años. Otro es el caso del navío Glorioso y de don Pedro Mesía de la Cerda, que luchó contra un convoy británico hasta que se quedó sin balas y su navío fue desarbolado. Esta pintura está en el Museo Naval de Madrid. Finalmente, en 1748 se firma la paz con Inglaterra. Felipe V muere y le sucede su segundo hijo, Fernando VI. Desde entonces comienza un periodo de paz. En la provincia de Venezuela, desde la llegada de los vascos y navarros, comienza un periodo de prosperidad. Aumenta la población y se desarrollan ampliamente las artesanías. Aquí vemos en la parte de abajo la iglesia de coro de San Sebastián, que fue financiada por la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Cuando vayan no dejen de ver una placa grande en donde habla de la Compañía Guipuzcoana que financió pues, la obra, ¿no? Aquí vemos un San José de Juan Pedro López, uno de los más destacados pintores del siglo XVIII de la Escuela de Caracas, y una Virgen de la Merced, patrona del cacao y de Caracas. Esta obra es de la Escuela de los Bandareras. El aspecto más característico de la sociedad hispanoamericana lo constituye el mestizaje. Obviamente estamos en un momento en el que, aunque se permitieran los matrimonios interraciales,
bajo las leyes de Indias, había castas o estamentos sociales. Estas pinturas son muy típicas de la producción de Nueva España y hay muchos buenos ejemplos de ella en el Museo de América, aquí en Madrid. Aquí vemos otro ejemplo de los diferentes cruces de raza. Indio y español es mestizo, mucho más común en el virreinato de Nueva España o en el Perú. En la provincia de Venezuela, los mulatos son los más comunes y se les llamaba pardos. Para finales del siglo XVIII constituían más del 40, 45, casi 50% de su población y eran artesanos. La trata de esclavos la hacían franceses, portugueses e ingleses. De este tipo de comercio es la causa de la guerra de asiento, por el asiento contable de esclavos que los ingleses podían vender en los territorios hispanos. La mano de obra, por supuesto, esclava era fundamental para las plantaciones de azúcar y de cacao. Era un bien preciado y necesario para el aparato de producción de esos siglos. El trato que se les daba a los africanos en los territorios hispanos era menos duro que en las colonias británicas, francesas o portuguesas. Otra institución a la que hay que hacer referencia en esos siglos es la Inquisición. Vemos aquí la casa de la Inquisición en Cartagena de Indias. Hoy en día es un museo histórico. En la provincia de Venezuela no tenía tanta relevancia, aunque sí el obispo, que era tan importante como el gobernador. Por eso en mis novelas le doy una gran relevancia. Aquí vemos una calle de Cartagena de Indias, muy similar a las calles de La Guaira o incluso a Cádiz. Recuerdo muchísimo. Y aquí vemos el interior de la Quinta de Anauco, un museo que yo quiero muchísimo, la Quinta de Anauco. Ahí tenemos a querida Pilar allá, que muchas veces estábamos allí en la Quinta de Anauco, que es un ejemplo de una vivienda del siglo XVIII. Aquí vemos una habitación con cama con dosel y los muebles elaborados por excelentes ebanistas de la Escuela de Caracas de finales del siglo XVIII. Los esgrafiados, como ven, decoran las paredes. Aquí vemos el retrato de los condes de San Javier, que están en la cima de la pirámide social, junto con los peninsulares. Estos eran los criollos más importantes, que los llamaban los mantuanos o grandes cacaos. Don Juan de Pacheco y Tobar y doña María Teresa Mijares de Solórzano. Ellos se casaban entre ellos para mantener su estatus, ¿no? Aquí vemos que vivían en Caracas. Esta es una vista de Caracas, una vista de nuestro querido Ávila. Ahí vivían ellos y sus haciendas quedaban en el interior, en la costa o en los valles de Aragua. Aquí estamos viendo uno de los reales caminos por donde se transitaba el cacao. Esta foto es de Analisa Figueredo, que aquí nos acompaña y ganó el premio de Artes Plásticas en el 2025. Y luego veremos muchas fotos de Gustavo Guinani, una de ellas, que es del cacao. La fruta del cacao, como digo, en su momento era el oro negro. ¿Cómo se tomaba el cacao, el chocolate? En estas jícaras. Estas jícaras para beber el chocolate eran hechas de coco con incrustaciones de plata. Hay muchas en el Museo de Arte Colonial en Caracas y aquí también las pueden ver en el Museo de América, que hay una magnífica colección. Bueno, los trajes. Aquí vamos a ver, este es el retrato de la condesa de la Vega de Ren, un ejemplo de tipo de vestido armado con miniñaquis que se usaba en la época. Este es un personaje del Perú, del virreinato del Perú, pero en todo Hispanoamérica se llevaba la misma moda. Esta es la moda de los hombres, los caballeros, cómo se vestían, con chupas, con casacas, con pantalones por la rodilla, con medias encarnadas o blancas, con zapatos de villa, o también a finales de siglo con estos trajes más elaborados. Aquí vemos los trajes de las señoras que eran al estilo francés, la moda de Francia, la moda de Versalles, la moda de Luis XV, con su mujer Mayel Encis, que después con su amante,
entre ellas Madame Pompadour, eran las que llevaban todo lo que era la moda, los peinados de bucles y las blancas. El ocio. La música era uno de los principales entretenimientos. La música del barroco se expandió por toda Hispanoamérica, interpretada por violines, violonchelos, clavecines y algunos instrumentos de percusión como las panderetas principalmente. Todo esto lo pueden ver en las películas y los documentales de Hispanoamérica, que hacen muchísimo hablan sobre eso. Aquí tenemos entonces a Fernando VI, que sucede a su padre Felipe V, y comienza ahora un periodo de paz, y es el momento que comienza el Tratado de Límites. Creo que me fui con una letra porque aquí quería poner a Bárbara de Braganza. Bárbara de Braganza es la esposa de Fernando VI. No tuvieron hijos, pero él la amó tiernamente durante toda su vida. Era una princesa portuguesa. Y aquí vamos a ver el mapa de América. El mapa de América del Sur con los territorios españoles van en amarillo, los territorios en rojo portugueses. Eso es con el Tratado de Tordesillas, pero los portugueses, España permaneció unida con Portugal durante 80 años, Felipe II, Felipe III, hasta Felipe IV, y los portugueses poco a poco se fueron adentrando en los territorios españoles, entonces poco a poco fueron tomando más territorio. Y por otro lado, bueno, tenemos Pues voy a tomar todo. Voy a salir ahí. Mejor. Como tú quieras. Ahora luego vuelves. Bueno, pues sigo contándole. Aquí en esta diapositiva ven, están también señaladas las misiones de los jesuitas. Una película muy famosa que se llama Misión, que es justamente en este momento, pero en el sur del continente. Yo hablo del norte del continente, en tierra firme, ¿no? Es aquí en esta zona donde va a venir el Orinoco, donde va a haber la expedición de límites que yo nombro en mi novela. Aquí vemos las provincias de Venezuela, la provincia de Valencia, que es la más oriental, después está la provincia de Margarita y la provincia de Trinidad. Entonces estas formaban parte de lo que era la esfera de la Compañía Guipuzcoana. Del otro lado está Maracaibo y Guayana y Mérida, que pertenecían al virreinato de Nueva Granada. En 1754, los expedicionarios del norte del continente se hacen a la mar desde Cádiz. La expedición comienza en 1750, pero 4 años después, con las preparaciones que se hacen a la mar, ¿no? El primer comisario fue don José de Turiano, el primer director de la Guipuzcoana, y el capitán, aquí lo vemos, don José de Solano y Bote, fue el cuarto comisario. Un marino excepcional, con una historia de novela, un personaje fantástico que fue espía con Jorge Juan, que hizo una gran labor en la expedición de límites. Era además botánico, científico, un hombre excepcional. Y pueden seguir todo eso en mi novela. Y además hizo grandes obras cuando fue gobernador de la provincia. Aquí vamos a ver el Fortín Solano, que es algo impresionante que domina toda la costa. Miren esta maravilla, toda la costa desde Puerto Cabello al todo el mar. Pero los expedicionarios llegaron por el oriente, llegaron por la provincia de Nueva Andalucía, que hoy es el estado Sucre, y ahí hay unas playas excepcionales. Estamos viendo la playa Medina, ¿no? Entre la comitiva de los expedicionarios había dibujantes, cartógrafos, astrónomos, y entre ellos un famoso botánico que se llama Per Loffling, discípulo del científico sueco Linneo. En la presentación anterior, ya en la librería Antonio Gonzalo, pues hablamos bastante de él, ¿no? Aquí vamos a ver uno de sus dibujos que están en el Jardín Botánico, en los archivos del Jardín Botánico. Imagínense para lo que era para ellos una piscina, hace 250 años, algo totalmente extraño. Y hacen los primeros dibujos de la quina, de la quinina, que después fue fundamental para las enfermedades.
Y luego también hicieron todos estos dibujos de los animales, de los peces que encontraban, los peces extrañísimos para ellos en su momento, ¿no? Y vamos a adentrarnos ahora al delta del Orinoco, ¿no? Estamos entrando en el delta del Orinoco y una curiala, que es el medio de transporte que se usa hoy y que se usaba antes. Y estas son las viviendas de antes, que son las mismas que están ahora después de tantos años. Es increíble. Aquí vemos una puesta de sol, esto es algo impresionante, impresionante. Bueno, actual, pero esta es una foto magnífica de Gustavo Inán con la salida de la luna. La fauna es algo increíble, lo que ustedes pueden ver allí. Aquí vemos una pereza, pero hay todo tipo de pájaros, marsupiales, de todo, algo bellísimo. Ahora vamos a ver varias fotos de Salgado, del fotógrafo brasileño que falleció hace poco y que es una magnífica experiencia de Madrid. Estas fotos son de los indios Yanomami, una de las etnias que todavía se han conservado sin cambios durante siglos y viven entre el Orinoco y el Amazonas. Aquí vemos a la autora, en uno de los caños, bañándome en el río Orinoco. Y al lado tengo una curiala con estos niñitos que podía haber sido, bueno, en 1750 también, pero no de ese gorro, sino de otro gorro diferente, ¿no? Bueno, estas son las curialas que todavía fabrican. Y aquí vemos donde viven, en los palacitos, que no tienen electricidad. Todavía hoy en día no tienen electricidad. Y esto es las cestas que hacen la etnia Warao y con ellas comercian, ¿no? Este es un grabado del siglo XVIII para que vean pues, la similitud que hay todavía, ¿no? Y aquí vemos otro grabado de la región del Caroní, que es uno de los grandes afluentes del río Orinoco. Esta es una de las vistas de esta región que tiene uno de los índices de pluviosidad más grandes del mundo. Y aquí vemos uno de los saltos de agua del macizo guayanés. Guayana significa tierra entre ríos. Aquí vemos Canaima, una de las maravillas naturales de Venezuela, en la confluencia de varios saltos de agua con el río Carúa. Esto es un lugar que no se lo pueden perder, o sea, tienen que ir ahora que todo esto se va a mejorar. Vayan a Canaima, van a ver el salto adelante, algo único, maravilloso. Bueno, y ahora vamos entonces con Carlos III. Carlos III. Muere Fernando VI sin sucesión y le sucede su hermano Carlos III, que venía de Nápoles y se va a convertir en un gran rey. Pero comienza un nuevo periodo de guerra con Inglaterra, al firmar con su primo Luis XV de Francia otro pacto de familia. Aquí vemos a su madre, la segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, una mujer de armas a tomar, pero que incentivó las artes y las artesanías. Le dio una gran importancia a la granja, a donde se trasladó, e incentivó la fábrica de tapices y la de cristales de la granja. España ahora entra en guerra con Inglaterra. Al final de la guerra de los 7 años, los británicos toman Cuba. Estamos viendo aquí el retrato de don Luis Vicente de Velasco, un excelente marino que defendió la isla hasta la muerte, y un retrato de un marino anónimo, que bien podría ser Íñigo, el protagonista de mis novelas, ya un hombre más mayor, pero siempre valiente y activo. Aquí vemos este mapa de América del Norte hispana. Esta amplísima región, durante el reinado de Carlos III, también formó parte de Hispanoamérica. La Luisiana pasa a manos españolas y todo el norte del virreinato de Nueva España era parte del inmenso imperio español en el último tercio del siglo XVIII. Aquí vemos uno de los soldados de la Cuera,
que era la indumentaria de los soldados españoles, que luego en Hollywood la retomarán para la conquista del oeste, ¿no? Pero eran los soldados españoles que así se vestían. Esta amplísima región, que hoy es parte de Estados Unidos, pero que fue parte de Nueva España y California, hasta finales del siglo XVIII se construyeron misiones y presidios. Aquí lo vemos hasta la misión de San Juan Bautista, en muchísimas, creo que fueron más de 21 misiones que primero hicieron los jesuitas y después, cuando impulsaron los jesuitas en 1768, fueron los franciscanos los que continuaron la construcción de estas misiones. Aquí vemos la misión de San Carlos en Carmelo, una de las primeras misiones fundadas por Fray Junípero Serra en 1769. Al principio, como les digo, estaban los jesuitas y después fueron los franciscanos los que poblaron todo este territorio y lo evangelizaron. Aquí vemos al conde de Aranda, ministro de Carlos III y un gran diplomático, además de un hombre de amplia visión. Y aquí vemos a Bernardo de Galvez, gobernador de la Luisiana, uno de los oficiales españoles que contribuyó ampliamente con el ejército de Washington y que reconquistó para España las dos Floridas, cuando tomó la plaza de Pensacola en 1781. Las dos Floridas, porque Florida del oeste, occidental y oriental, porque el centro, como hoy, sigue siendo un Vela de Arecibo, como dice en Venezuela, o un lugar bastante inhóspito. O sea, la Florida era oriente y occidente. Y aquí vemos el retrato también, quería ponérselo, de Francisco de Miranda. Para este momento era un destacado militar español. Luchó junto a Gálvez en la toma de Pensacola y recaudó una gran suma de dinero en Cuba para ayudar a financiar la independencia de las 13 colonias. Pero cayó en desgracia con Gálvez y con la Inquisición, y no tuvo más remedio que desertar. Cosas que pasan. Bueno, y para terminar, vuelvo con don José de Solano y Bote, Marqués del Socorro. Marqués del Socorro porque fue el que ayudó finalmente a Gálvez en la toma de Pensacola. La Armada que él era en ese momento teniente general de la Armada, y desde Cuba ayudó y finalmente pudieron tomar Pensacola, el fuerte de George, y la Florida se convirtió nuevamente en territorio español. Bueno, ahora les voy a poner dos videos cortitos que los van a ubicar en el momento de mi primera y de mi segunda novela, con la música del barroco, el adagio de Bach, que lo nombro muchas veces, y esto lo hizo mi hijo Alejandro. Son 2 minutos cada uno. Y luego me dijo, voy a hacer otro diferente, y este es el otro.
Más allá del Caribe, los transportará directamente mitad del siglo XVIII. Entren a un mundo donde la historia, la cultura y la aventura se encuentran. Esta novela cautivadora los llevará por los Estados Unidos, Venezuela, España, Francia y Marruecos, cada uno con un papel fundamental en la formación de nuestro mundo. En las colonias americanas sientan el pulso de la revolución y el deseo de independencia mientras se encuentran al borde de la transformación. Mientras tanto, en Venezuela, sumérjanse en la belleza salvaje de gran parte de su territorio no explorado. Viajen a España, donde la intriga política y la riqueza cultural definen una época, y a Francia, donde las ideas de la Ilustración preparando el escenario para futuras revoluciones. Finalmente, descubran los secretos y el poder de Marruecos, una tierra de misticismo y comercio. No pierdan la oportunidad de explorar un mundo en transformación. Sumérjanse en Más allá del Caribe y dejen que la historia cobre vida. Bueno, con esto las diapositivas han terminado. Un sitio para que se sienten las que están allí de pie. Marisa. Claro, una preguntita que va a hacer Carmen, que así pues tenemos un diálogo. Te dan unas ganas de viajar. Bueno, o por lo menos de conocer esta tu rica novela que, bueno, tiene mucha acción, tiene muchos temas diversos, es muy variada, pero bueno, de nuevo creo que haces un ejercicio de destacar aquellos aspectos históricos que a ti siempre te han preocupado y que compartes con tus lectores. Y en ese sentido yo te quería pedir que hablaras un poquito más en profundidad, ya lo has tocado durante la presentación, pero que para mí ha sido un gran hallazgo, que es en tus 3 libros caribeños, ¿no?, hablar de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Lo has mencionado en tu presentación, pero yo creo que nos gustaría que nos contaras un poquito más en qué consistía esta institución económica y qué relevancia tuvo para el desarrollo de Venezuela. Me encanta que me lo preguntes, Carmen, porque mucha gente aquí en España no conoce. Yo tengo un amigo, José Albert, que siempre me pregunta, Irene, háblame de la compañía guipuzcoana. Y verdad, la compañía guipuzcoana fue fundamental. La compañía guipuzcoana, yo empecé a conocerla muy poco en Venezuela porque apenas se estudia la compañía guipuzcoana. Se le dan dos líneas en los colegios. O sea, mis hijos cuando lo estudiaban muy poco. Y aquí en España, pues nada. Yo he ido a diferentes lugares y nunca había oído hablar aquí de la compañía guipuzcoana. Pero luego, investigando en Venezuela, me di cuenta cuando trabajaba en el Museo de Arte Colonial de que el periodo de 55 años que estuvo la compañía guipuzcoana, desde 1730 hasta 1785, se desarrolla Venezuela de una forma exponencial. Todas las artesanías llegan, bueno, esta compañía fue una compañía además que tuvo mucho profit, o sea, empezó con 6 barcos en 1730, como les digo, y para 1785 tenía 85 barcos, de los cuales eran 50 barcos, navíos y fragatas. El resto eran barcos menores, pero para ese momento la Armada Española tenía 280, o sea que el porcentaje de navíos de la compañía guipuzcoana era muy grande. Y al final, cuando termina, yo no soy buena con los números, mi marido me dijo, bueno, o sea, ganaron el 4.200% del interés. ¿Me explico? O sea, fue algo impresionante. Los barcos de la compañía guipuzcoana fueron los primeros que le pusieron en la parte de abajo cobre, en el casco, cobre. O sea, de verdad que es interesantísima todo lo que hicieron. Y yo pueden verlo en mis libros, yo tengo una buena bibliografía.
y me investigué muchísimo. Hay en 1930 un americano de Harvard hizo su tesis sobre la compañía guipuzcoana, se llama Ronald Huxley, y lo publicó el Banco Central de Venezuela, y yo empecé a estudiar por esta tesis, ¿no? Y luego empecé a estudiar también por otro libro de un español, de un banco que se llama Vicente Amenzaga y Aresti, que también escribió sobre la compañía guipuzcoana, y un maravilloso libro que financió la Polar en Venezuela, que se llama Los navíos de la guipuzcoana, que lo hizo Gerardo Vivas. Y yo me quedé asombrada y dije, yo tengo que hablar de esta compañía guipuzcoana. Y después también, que les voy a decir, que Blas de Lezo tenía acciones en la compañía guipuzcoana. Él era vasco de Guipúzcoa, de ahí de Pasajes, y de ahí salían los barcos. Y él tenía acciones, entonces a mí eso me maravilló, y por eso fue que empecé a investigar sobre esto, ¿no? Pero es muy interesante, o sea, son temas que no se conocen, y hay temas de la Armada Española maravillosos y es importante darlos a conocer. Pues mira, otro punto que me gustaría que destacaras para todos nosotros, ya has hablado de ello también en la presentación, pero que para mí es un ejemplo de lo que desconocemos los españoles con respecto al Imperio Español, la presencia española en los territorios americanos, ¿no? Que es determinados aspectos legales, científicos, religiosos, culturales, que para mí son de una enorme modernidad. Sí, totalmente. Una enorme modernidad, y que realmente los españoles deberíamos conocer y más en profundidad, como es la expedición de Lirio. Claro. Me encanta que lo hayas traído a este libro, porque realmente los españoles pensamos que las grandes expediciones científicas estaban desarrolladas por británicos, franceses y otras nacionalidades, ¿no? Pero los españoles también protagonizaron ese tipo de viajes. Cuéntanos un poco más. Te hemos visto nadando en el Orinoco, pero cuéntanos un poco más sobre la modernidad. Exacto. Bueno, justamente todo esto viene también mucho por la Academia de Guardiamarinas. O sea, Cádiz va a tener un gran desarrollo. La Escuela de Guardiamarinas en Cádiz, que es fundada a principios del siglo XVIII, va a desarrollar muchísimo esta parte científica. Y, o sea, los marinos eran gente sumamente culta, y todas estas expediciones pues no se conocen. No sé por qué las expediciones de Cook, del inglés, de James Cook, son muy conocidas. Yo ahora estoy investigando, mi próximo libro va a ser a finales del siglo XVIII, y estoy investigando sobre Malespina, que fue interesantísimo también. Entonces, no solamente en Hispanoamérica se conoce poco, sino que aquí en España se conoce poco. Es muy importante la labor que hace el Museo Naval de divulgación, con las exposiciones, pero de verdad que sí, o sea, España tiene muchísimas cosas maravillosas en el siglo XVIII especialmente, obviamente previo también, porque las legislaciones que hicieron en Hispanoamérica, la Casa de Austria fue fundamental, pero eso es muy poco conocido, no sé por qué. O sea, bueno, hay que poner un granito de arena, porque siempre se puede dar a conocer, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y para seguir avanzando en ese protagonismo español en América, me gustaría también que dijeras por qué has elegido el tema de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? De las 13 colonias y el protagonismo español de ese hito histórico. Sí, bueno, porque también sucede en ese momento, y claro, mis personajes yo voy escribiendo, ¿no? y voy narrando en un cuaderno todo lo que es la parte histórica. O sea, yo describo los momentos históricos y luego los entrelazo con la parte de ficción, ¿no? Y para este momento, uno de los momentos más importantes era lo que iba a venir, ¿no? en Estados Unidos. Y para este momento España es fundamental. Lo que pasa es que España, y yo hablo mucho del Conde de Aranda,
sea, el conde de Aranda era ministro de Carlos III y en su momento no le permitían, bueno, fue un hombre con una gran misión, pero no le permitía, o sea, España no le declaró la guerra directa o sea, ella era aliada de Francia. Entonces siempre Francia se agarró las glorias, ¿no? O sea, todas las cosas buenas, cuando España también ayudó muchísimo. Por ejemplo, muy poco conocido que don Juan de Miralles, que yo lo nombro, que es un espía español, cuando murió, las exequias las hicieron en Mount Vernon, con Washington. O sea, en ese momento había una gran relación, una relación estupenda de España con Washington. Pero claro, España lo tenía un poco por el miedo de la... No, pero no es la primera vez que en tus libros aparece la independencia de las tres colonias, ¿eh? Ya las utilizaste en otro de los libros, sí, ¿no? sí, pero más de lleno. Y bueno, volviendo a los personajes, has mencionado al conde de Aranda entre los personajes históricos que conviven en la novela con los personajes de ficción, con la familia Iturriaga, pero Conde de Aranda es uno de los personajes quizá más relevantes históricos de ese periodo y de esos hitos históricos, pero cuéntanos de algún otro que te llame la atención, que has introducido en esta novela y que forma parte de la trama. Claro, bueno, introduje a Francisco de Miranda. Porque es un prócer de la independencia venezolana, pero es el prócer más internacional que tiene Venezuela. Y Francisco de Miranda era un oficial español, tuvo bueno, hay muchas historias de Venezuela, de su madre, que era panadera, bueno, cosas de esas pero eso no tiene nada que ver con lo que sucede verdaderamente. Francisco de Miranda era un hombre muy inteligente, brillante, además un gran erudito, y me pareció interesante meterlo aquí porque forma parte de esta historia. O sea, Francisco de Miranda era un soldado español, un buen soldado español, pero por circunstancias que suceden aquí, allá, hoy y siempre, cayó en desgracia. Quizás porque era soberbio también, y cuando es soberbio no hay enemigo pequeño, ¿no? Y su gran enemigo fue la Inquisición también, porque él le encantaba comprar libros. Él era un gran erudito y compró muchos libros que estaban prohibidos por la Inquisición. Incluso hablo de José de Solano. José de Solano también compraba libros, o sea, eso fue una cosa pues muy complicada. Pero si me dices de nombrar alguno, Nombrando tú, sí, de tus favoritos. Ese, sí, Francisco de Miranda. Y ahora pasamos. Ahora me pregunto, sí. Quería preguntar, veo que tu novela está ubicada históricamente en un punto, pero a la vez está abierta. Sí. O sea, es histórica, pero a la vez es actual. Como que está abierta a que la vida continúa y hay cosas similares, ¿no? Entonces me llama la atención eso. Sí, bueno, sí, la vida continúa, la vida siempre, bueno, está en los libros yo... Pero no está encapsulada en esta época y ya, sino que parece que tuviera como conexiones con la vida. Sí, es bueno. Bueno, pues volviendo a los personajes, pero esta vez no de ficción, yo quería que nos confesaras en quién te inspiras para hablar de los Iturriaga. Cuenta. ¿En qué Navarros, vascos... ¿En quién me inspiro? Bueno, mira, me encanta, o sea, yo mezclo un poquito de todo, ¿no? Los personajes de ficción. No, Gustavo Antino solo. Una mezcla, no, o sea, la bonita. No, sí. Bueno, mis hijos, bueno, todo el mundo. O sea, la ficción tú la vas creando de los personajes con diferentes. A mí me encantan mis personajes masculinos. Quizás porque estoy rodeada de chicos, ¿no? Tengo un marido, 2 hijos varones, 2 nietos, me encantan los personajes masculinos. Pero quizás mi protagonista es una mujer. Claro, porque escribo como mujer.
y Ana, pues, y sus hijos. Entonces me divierto mucho. Yo me divierto mucho escribiendo, o sea, me encanta la parte de investigación previa, me encanta porque toda la vida he dado clase, aquí tengo varias de mis alumnas, y luego, pues mira, la otra parte de ficción, pues me la voy imaginando, voy al retiro, camino, me lo imagino. Antes de dormir, en vez de pensar en la política actual, pienso en los personajes. No me crea el estrés, no me crea ningún estrés. Y Ana Stewart, que es también protagonista de otra de las Sí, Ana Stewart, sí. Cuéntanos un poco sobre por qué te gusta ese contraste que hay entre la cultura británica y la cultura española. Pues mira, a lo mejor yo lo llevo en el ADN, ¿no? McKinstry Oria. Es que me parecía importante no solamente que fuera española completa, sino era parte inglesa, o sea, el enemigo, ¿no? El enemigo en la casa. Pero ella al final, o sea, la unión de ellos dos, me parece que bueno, me ha gustado mucho, ¿no? Y ella y sus hijos, ¿no? Porque lo que estás diciendo, las novelas, mis novelas siguen, no terminan, siguen. Voy continuando otra y quiero hacer otra y ahí voy. Como otra amiga mía que tengo aquí, que también es escritora, que sigue también eso, sigue escribiendo. Cuando uno empieza a escribir, pues mira, es así como una pasión, ¿no? O sea, te encanta, lo gozas. Y tengo suerte porque me oye, mi marido me oye, tengo una buena audiencia previa, ¿no? En la casa. Y bueno, ¿y para cuándo la siguiente novela? Que ya sería la sexta. Ya has contado un poquito, pero comparte un poquito más. Comparte un poquito más. Bueno, sí, va a ser de finales del siglo XVIII, o sea, va a ser la última parte de lo que te estaba contando. Quiero meter un poco la parte de expediciones, quiero hablar de Malespina, luego voy a hablar de Humboldt, también que estuvo en Venezuela, pero pues yo voy mezclando eso, una cosa y otra, esa es mi idea. O sea, a mí me encanta el siglo XVIII, me parece que es un siglo apasionante. Después viene la Revolución Francesa y va a trastocar muchas cosas, que es una pena, porque si no hubiera habido la Revolución Francesa, hubiera sido de otra manera, no hubiera venido aquí los franceses, no hubiera habido la guerra de independencia, no hubiera sido, pero si no hubiese, entonces eso no puede ser, ¿no? O sea, es lo que es y tal, pero ahí voy, Carmen, voy en eso. ¿Y para cuándo? Bueno, como no tengo un editor así especial que me esté por detrás, yo no voy a mi aire, yo no tengo para el año que viene. Para el año que viene ya, si Dios quiere, pues seguís comprando libros, ¿no? Seguís comprando libros. Estupendo, pues ahora yo creo que también el público puede participar si tiene alguna curiosidad, alguna pregunta. ¿Y la serie para cuándo? Hombre, eso es lo que más quisiera yo, porque sabéis que yo sí soy muy visual. Soy muy visual, y eso me lo han dicho muchas veces, que son... Bueno, pero lo que pasa es que aquí no les gustan las series de la historia de Londres de España, yo no sé por qué, cuando cosas maravillosas, o sea, todos estos personajes, Don José de Solano, por ejemplo, personajes de Netflix. Pues habrá que hablar con ellos. Giovanni. Hola, bueno, pues enhorabuena, me ha encantado este repaso y me ha encantado verte en el agua, chapoteando con los yanomamis, eso vale oro. Yo quería saber la parte de la masonería, porque claro, en esa época, bueno, Washington era masón, todo esto, y has hablado de muchos soldados y muchos que están, bueno, pues como que renegados, etcétera, etcétera. Supongo que sería un círculo que estás conmigo o te echamos, ¿no? Y mi pregunta concreta es si te has encontrado con algún ejemplo o alguna cosa de estas o la has pasado de todo. Lo nombro incluso, porque cuando llegan los ingleses que toman Cuba, en ese momento yo en mi novela nombro que uno de mis personajes empieza a averiguar qué es esto, no entiende qué es esto de la masonería. Claro, todos estos ingleses y los americanos y los masones, por ejemplo, dicen incluso que el conde de Aranda, en alguna parte he leído que es masón, no sé, porque esas cosas no saben con seguridad, ¿no? Pero sí, claro, Francisco de Miranda,
Bolívar, San Martín, San Martín. Exacto. Pero claro, eso se mantenía como escondido. La parte de la masonería. Claro, al hablar de la Inquisición, al hablar de cosas, también hay que hablar de eso, porque también eso es parte del ambiente de final del siglo XVIII. Y luego también me gustaría saber algo de mujeres que has empezado a... Hay unas cuantas. Hay unas cuantas, pues estoy deseando leerlo. Pero bueno, si nos puedes anticipar algo, fenomenal. ¿Del próximo dices? Yo de este. No, de este. Bueno, que Carmen, que lo ha leído, que tienes y luego tienes unas personas, las hermanas, las hijas, la india también, las mestizas, la mestiza. O sea, yo hablo de... No vamos a destriparlo. No puedo hacer spoiler no, porque no se puede hacer spoiler. Pero sí hay mujeres interesantes. Muchas. ¿Hay encomenderas? No, porque estamos hablando ya posterior, siglo XVIII, las encomenderas son del siglo XVI, ya estamos hablando de... Pero sí tenemos esto, las mezclas, o sea, yo tengo una mulata maravillosa que es Crucita, y luego tengo una mestiza fantástica que es Caina, porque esto es parte de la sociedad hispana de ese momento. ¿Alguna otra pregunta? Y luego nos tomamos un vinito allá arriba, todos con Gloria, que Gloria, ven. Me pagan las dos, según ¿Qué? decir. Según decirte las dos. Bueno, no me siento, me Pues eso, si alguno queréis alguna pregunta más o queréis que ya podamos ver el libro. ¿Puedes contarnos algo más de por qué a estos, tanto a Miranda como a... ¿Cómo se llama el otro? El coso. ¿Quién es eso? A los que cayeron en desgracia. No, el que cayó en desgracia fue Miranda. Fue Francisco de Miranda. No, Francisco de Miranda. Él fue un muy militar excepcional en su momento en este español. Y Cajigal, que era el gobernador de Cuba, lo protegía muchísimo. Pero ahí van a leer esto, él lo manda en un momento a Jamaica a liberar a una serie de soldados que estaban presos allí. Y investiga para ver si pueden tomar Jamaica y tal, pero aprovecha y compra whisky, parece que le encantaba el whisky, y se lleva unos whisky de contrabando y se lleva una cantidad de libros. Él hablaba inglés, hablaba francés, hablaba latín, era un hombre que para tener una edad que era un hombre con una cultura impresionante, leía todo el día, y mete los libros y entonces lo acusan a llegar a Cuba de esto, y él al final Cajigal trata de protegerlo, pero cae en desgracia. Y también un poco con Gálvez, porque él era un poco, o sea, él toma decisiones y Gálvez no le gustaba eso. Entonces eso pasa. Solo quería, al hilo de lo que has comentado, que no sabemos nuestra historia. Gálvez nació en Charavilla, en Málaga, y resulta que vas por allí y nadie conoce. En cambio, en Estados Unidos hay un cuadro de Gálvez y en España no tenemos nada de Gálvez. Sí, no, hay un cuadro de Gálvez en Washington y también de Gardoqui, que yo lo nombro, que fue el primer embajador de España allí, que era un comerciante vasco también, que lo nombro y lo veréis ahí en la novela, podéis seguirlo. Y aquí pues muy poco lo conocen. Irene, una villa de riojano. Seguro que sí. No sé si es claro, porque hay todo Navarro. Si estaba Navarra, mi pueblo era Navarra, por ejemplo. Así que estarían. Seguro que estaría, porque yo al final hablo que mi personaje brinda con vinos de Navarra, con Carlos Navas de Navarra. Eso debe ser el medio. Pero es de riojano, seguro. Era un riojano. Bueno, pues ya. Irene, una curiosidad, ¿por qué elegiste el apellido italiano? Por el capitán general, por el primer director de la compañía guipuzcoana, que es un personaje real. Es un personaje real y es una familia de vascos de Azpeitia que eran todos marinos. Entonces, es real, sus hermanos es real, pero su sobrino Íñigo es ficción.
pero claro, era un nombre que se vinculaba mucho a la familia de América. Sí. La compañía guipuzcoana, dice ahí, escribe que empieza en 1730. Sí. Y yo recuerdo de mi infancia, cuando me enseñaron historia de Venezuela, que antes de, no había otra compañía que era alemana. La Welser. No, pero los Welser es mucho antes. En mucho el siglo XVI. Si los Welser, Carlos V, Carlos I de España, el hijo de Juana la Loca, él le pidió préstamos a los banqueros alemanes para lograr ser emperador, ¿no? Y le dio una concesión de una zona de Venezuela, de esa zona de Venezuela. Y él es el Welser, estuvimos un tiempo ahí. Pero fue el siglo anterior. 2 siglos anteriores, en el siglo XVI, 1500 y pico, los Welser. No, la comunidad guipuzcoana fue la única, ¿cómo se llama? El monopolio del cacao. Por ahí hay otra pregunta, creo que vi una mano levantada, Sagrario. Tú te trasladabas físicamente a los sitios donde nombras en el libro, los libros. No te oigo, ponte de pie porque no te oigo. Tú viajas a los sitios sí. que tú nombras en el Claro. libro. ¿Sí? Sí. Sí, por eso es que... Claro que viajo, sí, por eso voy a todos esos sitios. Vale. A todos esos sitios, por eso me bañé en el Orinoco y todo eso. Bueno, pues nada, ya, por ahí hay Eugenia. Bueno, el padre Bartolomé de las Casas fue la primera propaganda que la usaron los ingleses muchísimo. Pero eso fue bueno porque a partir de Bartolomé de las Casas, es en el siglo XVI, se elaboran las leyes de Indias. Y ya la Reina Católica lo había pedido, pero las leyes en sí se elaboran con Carlos I, con el hijo de Juana la Loca. Y se elaboran las leyes de Indias que no se podían maltratar a los indígenas. Los esclavos son otra cosa, y los esclavos permanecen en Venezuela hasta la época de Monagas, a mitad más o menos del siglo XIX. Porque claro, era un bien, poco a poco se fue. Con Bolívar trató de abolir la esclavitud, pero es que era un bien muy necesario para las haciendas. Entonces eso poco a poco lo fueron magnetizando, lo magnetal y bueno, y así fue. Pero hasta el siglo XIX. Los portugueses eran portugueses. Los que traían a los africanos generalmente eran portugueses, ingleses o franceses. Y holandeses. Por ejemplo, lo que yo les comenté de la guerra de asiento, que también se llama la guerra de la oreja de Jenkins, era el asiento de negro, que después de la guerra de sucesión de España, con el Tratado de Utrecht, se firma un contrato con Inglaterra que podían traer un número determinado de africanos para comerciar con las colonias españolas. Pero en esos barcos generalmente venía contrabando y ellos lo vendían. Y entonces ahí eso no lo podían hacer porque los barcos españoles podían requisar a los barcos ingleses porque solamente podían comerciar con el número determinado que después se llama asiento, la guerra de asiento de negros, asiento de terrible. Pero bueno, eso es parte de la historia. No podemos vivir el presentismo porque hoy en día la sociedad es la sociedad del siglo XXI. La sociedad del siglo XVIII, la sociedad del siglo XVI o del siglo XIX no tiene nada que ver. Uno tiene que ver todo en su contexto histórico y eso es importantísimo cuando uno va a escribir sobre historia, imaginarse el momento. Yo leo mucho sobre lo que estoy escribiendo, o sea, de la época. Y veo películas para ubicarme, porque es muy importante que tú mantengas esa cronología, ¿no? O sea, esa parte cronológica para que sea. Vale. Entonces ahora sí, el vinito.